tardes, doctor Roca. Hoy mi grupo y yo nos encontramos aquí, en Pantanos de Villa, con la finalidad de exponerles nuestro tema, que es el derecho ambiental en el siglo XIX y siglo XX. Con esto doy inicio a mi introducción. El derecho ambiental es una rama del derecho relativamente reciente. Aunque en épocas antiguas ya existían algunas normas para regular el uso de los recursos naturales y proteger de este modo la salud pública, su verdadero desarrollo se produjo a partir de la Revolución Industrial, que es a finales del siglo XVIII. Este proceso impulsó el crecimiento económico y tecnológico, pero también generó una explotación intensiva de los recursos naturales, ¿no? Como podemos ver, y también generó un aumento de la contaminación, lo que hizo necesario la creación de normas para poder proteger el ambiente. Durante los siglos XIX y XX cambió la forma de entender la relación entre el hombre, el humano y la naturaleza. Poco a poco se pasó de una visión centrada únicamente en el aprovechamiento de los recursos a otra orientada a la conservación, a la prevención del daño ambiental y la cooperación entre los estados, ya que muchos problemas ambientales trascendían las fronteras nacionales. En ese contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución histórica del derecho ambiental durante el siglo XIX y el siglo XX. Por ello, se estudian los antecedentes, el contexto histórico, también cómo surgió el desarrollo de sus principales corrientes de pensamiento, la formación de su base normativa también y su influencia en el ordenamiento jurídico actual. Asimismo, se explican las diferencias regionales en su evolución para comprender, ¿no?, cómo estos antecedentes han dado origen a lo que desafíos actuales de la protección jurídica del ambiente. Con esta introducción doy pase a mi compañera que nos hablará del antecedente. Analizaremos cómo el derecho ambiental no es un invento moderno, sino el resultado de una transformación histórica. Veremos esta transformación a partir de tres etapas claves. Primero veremos la protección ambiental preindustrial. Empezaremos en la antigua Roma. Aunque no existía el término derecho ambiental, los romanos sentaron las bases dividiendo el derecho en público y privado. La protección de los recursos perteneció al derecho público, por ser de utilidad común. Bajo este marco, protegieron los recursos claves, entre ellos el árbol, el agua y la minería. Lo segundo que abordaremos es el derecho de propiedad e higienismo. Daremos un salto al siglo XIX, donde la propiedad privada era considerada sagrada y absoluta. Sin embargo, la revolución industrial llenó el aire de humo y los ríos de desechos, invadiendo la tierra de otros. Para resolver esto, el derecho aplicó las relaciones de vecindad, regulando los daños económicos entre propiedades vecinas. En paralelo, nació el higienismo. Los médicos de la época entendieron que las epidemias urbanas provenían de la contaminación del agua, el aire y el suelo, uniendo para siempre la salud humana con el cuidado del entorno. Finalmente, la revolución industrial alteró
enfrentando amenazas globales como el agotamiento del petróleo. El impacto económico y ecológico. La necesidad de regular la relación entre la humanidad y su entorno no es nueva. Culturas como Mesopotamia o el Imperio Romano aplicaban normas de higiene y gestión del agua. Sin embargo, el cambio para las leyes ocurrió entre los siglos XVIII y XIX con la Revolución Industrial. El uso del carbón y la maquinaria pesada impulsó la economía, pero también generó niveles de contaminación y daño ambiental inéditos. Esta transición tecnológica provocó una urbanización que colapsó los sistemas locales de recolección de desechos. Paralelamente, la explotación de recursos naturales provocó deforestación, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad. Ante esta situación, el derecho tradicional, originalmente patrimonialista y enfocado en la propiedad privada, tuvo que cambiar hacia las primeras normas de conservación y control de la contaminación. Aunque al principio las respuestas legales fueron locales y reactivas, la magnitud del daño exigió una organización internacional que culminó con la Conferencia de Estocolmo de 1972, dando origen al derecho ambiental moderno. Vamos a hablar del contexto político y los primeros tratados. El origen de este derecho fue el resultado de una reconfiguración política que afectó al liberalismo económico y a la soberanía de los estados. En el siglo XIX, bajo el liberalismo clásico, la naturaleza carecía de tutela jurídica y era un almacén de recursos comerciales. No obstante, la realidad de los ecosistemas obligó a los países a buscar consensos internacionales. Cuando la actividad industrial de una nación afectó a los estados vecinos, las instituciones respondieron por dos vías. La primera fue los arbitrajes judiciales. El caso de las focas de piel del Pacífico de 1893 rechazó la acción unilateral de aguas abiertas e introdujo la idea de los recursos como patrimonio común. Más adelante, el caso Drill-Smather de 1941 en Estados Unidos y Canadá consagró el principio de responsabilidad transfronteriza, dictando que ningún estado tiene derecho a usar su territorio para causar daños por contaminación a otra nación. Tenemos los tratados. Se construyó una red de acuerdos como el Tratado de Límites de Aguas de 1909, Acuerdo Bilateral de No Contaminación Hídrica, el Convenio de París de 1902, Protección de Aves para la Agricultura y, por último, el Convenio de Londres de 1993 con la creación de parques nacionales y control de caza. Estos textos abrieron el camino hacia la gobernanza ambiental global. Tenemos la resistencia social y configuración jurídica. Durante la segunda mitad del siglo XIX surgió en Estados Unidos un movimiento de resistencia conservacionista frente a los excesos industriales, fundamentado en tres figuras. La primera con Henry David Thoreau. Defendió que el contacto con la naturaleza es una necesidad para la integridad humana, frente a la alienación urbana. Tenemos a George Beckys Marsh, que publicó en 1864 Men in Nature, demostrando con datos que los recursos son finitos y que la deforestación altera el clima y los suelos. Por último tenemos a John Muir, que movilizó la opinión pública y el presidente Roosevelt para fundar el Sierra Club de 1892 y crear parques nacionales. Este cambio impactó en el andamiaje jurídico. Tenemos el derecho administrativo, que asumió un rol preventivo mediante la gestión de permisos y licencias, y el derecho penal, que se adaptó de forma secundaria para sancionar los delitos que romperían el control administrativo. Finalmente, el derecho civil, cuyo enfoque de propiedad y daños era individualista, se dio su espacio. A mediados del siglo XX, la protección del entorno pasó a ser una disciplina jurídica autónoma enfocada en defender el medio ambiente como un bien colectivo. Nos encontramos en los pantanos de Villa, un lugar que nos ayuda a entender cómo fue cambiando la forma en que las personas veían la naturaleza. A finales del siglo XIX surgió el higienismo, una corriente que buscaba mantener limpias las ciudades para evitar enfermedades y proteger la salud de la población. En ese momento,
el ambiente se cuidaba principalmente por el bienestar de las personas, no por el valor de la naturaleza en sí. Pero con el tiempo aparecieron dos formas de pensar, que fueron el conservacionismo, que proponía aprovechar los recursos naturales, pero de manera responsable, para que también pudieran ser utilizados por las futuras generaciones. En cambio, el preservacionismo defendía que ecosistemas como los pantanos de Villa, donde nos encontramos, debían protegerse porque tenían un valor propio y son el hogar de muchas especies. En el siglo XIX se pensaba que la naturaleza era sobre todo una fuente de recursos para el desarrollo económico. Sin embargo, hoy entendemos que lugares como este lugar cumplen funciones muy importantes, como lo son los pantanos de Villa, que albergan una gran variedad de aves, que ayudan a conservar la biodiversidad y contribuyen al equilibrio del ecosistema. Por eso, la responsabilidad ambiental también cambió. Antes solo se actuaba cuando el daño afectaba directamente a las personas. Hoy se busca prevenir la contaminación y proteger estos espacios antes de que el daño sea irreversible. Durante el siglo XX, los problemas de contaminación y diversos desastres ambientales hicieron que el mundo tomara mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Además, obras como Primavera Silenciosa de Rachel Carson ayudaron a demostrar los efectos que podían tener las actividades humanas sobre la naturaleza. A partir de ese momento surgieron principios como la prevención, la precaución y el desarrollo sostenible. Gracias a estas nuevas formas de pensar, hoy existen áreas protegidas como los pantanos de Villa, donde no solo se busca conservar la flora y la fauna, sino también promover la educación ambiental y finalmente la protección de los pantanos de Villa no depende únicamente de las leyes del Perú, también está relacionada con acuerdos internacionales que buscan conservar humedales y otros ecosistemas importantes en todo el mundo. Proteger este lugar significa cuidar la biodiversidad, pero también garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. En ese sentido, los pantanos de Villa son un claro ejemplo de cómo el derecho ambiental busca equilibrar el desarrollo humano con la conservación de la naturaleza, pensando no solamente en el presente, sino también en las futuras generaciones venideras. Con esta investigación me corresponde desarrollar el punto 5, que es el desarrollo normativo y la codificación ambiental en los siglos XIX y XX. Empecemos analizando el siglo XIX. En esa época, el derecho ambiental como tal no existía. Según el jurista Lorenzetti, la regulación estaba completamente dominada por los códigos civiles clásicos, los cuales tenían una visión puramente antropocéntrica. Esto significaba que consagraban la defensa absoluta del derecho de propiedad privada como su pilar central, mientras que la naturaleza carecía de cualquier tipo de protección legal. Se le concebía simplemente como un objeto apropiable y una fuente inagotable de materias primas para la naciente industrialización. Incluso en el ámbito internacional, los primeros tratados que sugieren
buscaban cuidar la ecología de forma integral, sino proteger recursos solo si tenían un valor comercial o agrícola, como sucedió con los primeros convenios europeos a principios del siglo. Al llegar el siglo XX, la situación tuvo que cambiar drásticamente, ya que los graves problemas de contaminación y degradación demostraron que la contaminación no respetaba fronteras y que las leyes sectoriales o aisladas ya no eran suficientes para combatir la contaminación. Como explica el Centro de Investigación Jurídica, la comunidad internacional comprendió esto y que se necesitaba un cambio jurídico adecuado y un camino adecuado y estructurado, lo que dio inicio a una verdadera etapa de codificación. A niveles globales, este enorme paso se materializó con la Declaración de Estocolmo en 1972, que representó un quiebre histórico al establecer los primeros principios normativos para esto. 20 años más tarde, la Cumbre de Río en 1992 reforzó estas bases y consolidó la idea que la legislación debía ser integral, exigiendo un equilibrio real entre el crecimiento económico y la preservación del planeta, mediante el concepto de desarrollo sostenible. A partir de estas cumbres, las normas ambientales se construyeron en gran medida mediante declaraciones de derechos blandos o llamados soft law. Estas declaraciones poco a poco sirvieron de base para crear leyes obligatorias en todos los países, dando vida a principios importantísimos, destacando el principio de precaución, que nos obliga a tomar medidas de protectoras incluso si no hay certezas científicas sobre la contaminación o el daño que se está produciendo. Y el principio de quien contamina es quien tiene que pagar. Si analizamos esto último a fondo, aunque se busca proporcionalidad en esto, en la práctica muchas veces termina siendo una vía de escape para los países para que puedan contaminar de grandes maneras, y también lo que sucede con las empresas, y que solamente pagan la multa como un simple costo operativo y pagan para poder seguir contaminando prácticamente. Finalmente, si analizamos la comparación regional, la manera en que nacieron las leyes fue muy distinta en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, la regulación comenzó de forma rápida y temprana debido a su rápida industrialización que ellos tienen, enfocándose en inmediato en controlar la grave contaminación en sus ciudades, por ejemplo, y en América Latina hay este contraste, porque la historia tuvo matices muy diferentes acá. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, nuestra evolución jurídica tuvo que transitar un camino lento, desde una legislación puramente extractivista hacia una visión moderna de protección y sostenibilidad integral. De hecho, gran parte de las leyes de conservación en nuestra región se implementan de forma reactiva para poder cumplir con las exigencias de los tratados internacionales y no de una verdadera protección al ambiente. Hoy nuestro gran desafío es lograr que este marco legal que hay en la práctica, que está en el papel, se pase a la práctica y que se aplique efectivamente y que deje de chocar con una estructura económica que sigue dependiendo de la explotación
de recursos y, nada, y explotación de recursos naturales y disminuyendo lo que es nuestras áreas verdes. Eso sería todo. Muchas A lo largo de la exposición hemos visto cómo el derecho ambiental fue evolucionando desde sus primeros antecedentes hasta consolidarse como una rama jurídica propia. Ahora corresponde analizar su legado, su influencia y su proyección en la actualidad, aspectos que desarrollamos en el apartado legalidad, influencia y proyección del derecho ambiental de los siglos XIX y XX. En primer lugar, es necesario destacar el fortalecimiento que ha experimentado la institucionalidad ambiental en el Perú, puesto que ello se refleja en la creación de organismos especializados como lo son el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles. Sin embargo, disponer de estas instituciones no significa que los problemas ambientales hayan desaparecido, ya que hoy el mayor reto consiste justamente en lograr que los mecanismos de protección funcionen de manera efectiva. Precisamente los pantanos de Villa, en donde nos encontramos, permite comprender esa realidad, puesto que a pesar de ser un área natural protegida y contar con reconocimiento internacional, este ecosistema continúa enfrentando amenazas como lo son la expansión urbana y los incendios de origen antrópico. Esto demuestra que la existencia de normas e instituciones representa, si bien un avance significativo, esto no garantiza por sí sola una tutela eficaz del ambiente. Ahora bien, esta influencia no se limita al ámbito nacional, puesto que muchos de los principios que comenzaron a consolidarse durante el siglo XX, como lo son el desarrollo sostenible, la prevención del daño ambiental y la conservación de la biodiversidad, continúan orientando las políticas públicas y las decisiones jurídicas. Eh, bueno, en esa misma línea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido la relación entre la protección del ambiente y los derechos humanos, ampliando así las obligaciones de los estados frente a problemas como el cambio climático y los daños ambientales, que justamente trascienden las fronteras, tanto nacionales como internacionales. Finalmente, el panorama actual nos permite advertir que el principal desafío ya no consiste únicamente en crear nuevas normas, sino en asegurar que las ya existentes se apliquen de manera eficaz. En ese sentido, el recorrido histórico que hemos desarrollado permite comprender que muchas de las herramientas jurídicas utilizadas hoy tienen su origen en los avances ya alcanzados durante los siglos XIX y XX, los cuales siguen orientando la forma en que se afrontan los problemas ambientales del presente. Antes de finalizar esta parte, me gustaría mencionar un aspecto que pudimos conocer durante nuestra visita a los pantanos de Villa. Durante el recorrido nos explicaron que este humedal se mantiene gracias al aporte subterráneo de las aguas provenientes de los ríos Rímac y Chillón, las cuales alimentan sus lagunas y permiten conservar el equilibrio ecológico del ecosistema. Esto demuestra entonces que se trata de un espacio natural que depende de un equilibrio muy delicado y que por ello requiere una protección permanente. Asimismo, observamos que dentro del área natural protegida se desarrollan actividades de educación ambiental dirigidas a niños y adolescentes, como lo es el programa de los llamados niños guardianes, mediante el cual se busca fomentar desde edades tempranas el cuidado y la conservación del humedal.
Considero entonces que esta experiencia complementó el desarrollo de nuestra investigación porque nos permitió apreciar cómo los conceptos y mecanismos jurídicos estudiados pueden observarse en un espacio real donde la conservación del ambiente involucra tanto la protección del ecosistema como la participación de quienes contribuyen a su cuidado. Para terminar, podemos afirmar que el derecho ambiental no nació como una rama independiente del derecho. Su desarrollo fue gradual y tuvo sus primeros antecedentes en normas que regulaban el uso de los recursos de interés común. Un ejemplo de ello es el derecho romano, donde ya existían mecanismos para proteger el agua, los árboles, bosques y otros bienes compartidos. Aunque estas normas no tenían una finalidad ambiental como entendemos hoy, sí reflejaban una preocupación por ordenar la relación entre las personas y su entorno. El gran cambio se produjo con la revolución industrial. El crecimiento de la industria, la urbanización y la explotación intensiva de los recursos naturales generaron problemas como la contaminación y las malas condiciones sanitarias. Frente a ello, el derecho comenzó a intervenir, aunque inicialmente lo hizo para proteger la salud de las personas y la propiedad privada, más que el ambiente en sí mismo. En esta etapa, el ambiente todavía no era considerado un bien jurídico autónomo. Con el paso del siglo XX, esta decisión empezó a transformarse. Los avances científicos, el aumento de la población ambiental y la aparición de nuevas corrientes de pensamiento llevaron a reconocer que la naturaleza tenía un valor propio y que debía ser protegida más allá de los intereses individuales. Este cambio también se reflejó en importantes instrumentos internacionales, como es la Conferencia de Estocolmo de 1972 y la Cumbre de Río de 1992, que consolidaron principios fundamentales como la prevención, la precaución y el desarrollo sostenible. También es importante señalar que esta evolución no fue igual en todos los países, mientras que en algunas regiones desarrollaron tempranamente una legislación ambiental como respuesta a la industrialización, otras avanzaron de manera más lenta y bajo la influencia de normas y acuerdos internacionales. Esto demuestra que el desarrollo del derecho ambiental ha estado condicionado por factores económicos, políticos y sociales propios de cada contexto. En conclusión, el derecho ambiental contemporáneo es el resultado de un largo proceso histórico. Pasó de una protección limitada y fragmentada, centrada en otros intereses jurídicos, a reconocer el ambiente como un bien jurídico autónomo que merece protección, su importancia para la sociedad y para las futuras generaciones. Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, aún existen desafíos relacionados con la aplicación efectiva de estas normas y con la necesidad de fortalecer la protección del ambiente frente a los problemas actuales, como podemos ver. Muchas gracias.